Emisora Casa del Alma. Puedes escucharnos por www.casadelalma.net. Del miedo al amor. Abre tu corazón al amor, la paz y la alegría. Conduce Sandra Milena Arizmendi. Domingos, 6 p.m. Buenas noches, mi nombre es Sandra Milena Arizmendi de Alquimia Centro Holístico. Bienvenidos a nuestra emisión número 7 del programa Del Miedo al Amor. Muchas gracias por estar aquí, por acompañarnos. Estamos muy felices de continuar con ustedes y esta noche les tenemos un tema muy bonito para seguir animándolos a esa exploración de su ser, a ese amarse incondicionalmente, a ese aprender y sanarse y transformarse desde el amor. Esta noche vamos a hablar un poco sobre los retos y desafíos que se van presentando en ese camino tan bello que es el camino de la transformación personal, de la sanación, de crecer espiritualmente. Afortunadamente estamos en un momento histórico donde en muchas partes, en muchos países, en nuestra cultura se está despertando ese espíritu de transformación, de crecimiento, de conectarnos con algo más trascendente. Entonces, normalmente estamos muy acostumbrados a buscar afuera, a tratar de encontrar las respuestas y todo en los otros, en las relaciones, en lo que nos está pasando, en el trabajo, y pocas veces miramos hacia adentro y encontramos que esas respuestas vienen desde nuestro interior, que esas respuestas están en nosotros. Entonces, dejamos de enfocarnos en el tener, porque a veces estamos muy enfocados en que si tenemos el último iPhone, si tenemos el último carro, si tenemos pareja, todo eso nos va a dar felicidad, nos va a ayudar a responder esas preguntas que mantenemos ahí presentes en el corazón. Entonces, hoy vamos a hablar de eso. ¿Qué pasa cuando yo me empiezo a mirar a mí mismo? ¿Qué pasa cuando yo torno esa mirada hacia adentro y empiezo a preguntarme qué será lo que pasa conmigo que se generan afuera esos resultados, por ejemplo? Entonces, normalmente es más fácil ser víctimas, es más fácil culpar a otros de las situaciones que nos son difíciles en la vida. Es más fácil criticar y juzgar a los otros. Entonces, es más difícil empezar a hacernos responsables, y ese camino de crecimiento y de transformación y de conciencia como seres humanos tiene que ver con aprender a ser responsables. ¿Cómo respondo yo ante esos desafíos? Mirándome a mí, buscando en mí, sin juzgarme, sin criticarme, sin irme al lado opuesto, ¿cierto? Que sería ese juzgarme, ese criticarme y ese invalidarme todo el tiempo. Entonces, ¿cómo lograr hacer eso desde ese lugar? Con compasión, con amor hacia nosotros mismos. Yo quiero proponerles este tema porque en mi trabajo como terapeuta energética, como sanadora, como facilitadora de grupos, siempre las personas están muy desafiadas cuando empiezan ese camino de autoconocimiento. Siempre tienen muchos miedos, siempre se generan muchas dudas y es muy difícil. La verdad es que se requiere mucha valentía, mucho coraje para mirarnos a nosotros mismos y aún más para lograr hacerlo con una mirada amorosa, con una mirada compasiva. Entonces, algunas de esas dudas que surgen inicialmente, que yo escucho normalmente en la consulta, es que las personas me dicen, bueno, ¿y si yo cambio? Si dejo ir lo que tengo que dejar ir, si sano lo que tengo que sanar, si cambio esos patrones desde los cuales estoy acostumbrado a moverme en mi vida, ¿qué va a pasar conmigo? ¿Voy a dejar de ser yo? ¿En qué me voy a convertir? Entonces esa es una de las primeras dudas y preguntas que surgen en ese camino. El ego, que es
esa parte de nuestro ser que está tan identificada con la personalidad y que nos hace sentir separados de la totalidad y de lo divino, tiene mucho miedo a desaparecer. Entonces pensamos que vamos a perder algo y realmente lo que pasa es que no perdemos, sino que ganamos. Reencontramos nuevas maneras de relacionarnos con el mundo, nuevas maneras de ser y maneras más armoniosas, más sanas, que nos apoyan más en la vida. Entonces, ese es uno de los primeros miedos que suelen surgir en ese camino de exploración y de autoconocimiento. ¿Voy a dejar de ser yo? ¿En qué me voy a convertir? Y aunque cambiemos, la esencia permanece. Lo esencial en mí permanece, pero cambian las formas, cambian las maneras. Entonces, cuando eso empieza a suceder en ese camino de transformación, surge también otra duda, otro miedo, y es si me van a querer las personas que tengo alrededor si me vuelvo distinto, si cambio. Entonces, cuando empiezo a cambiar, inevitablemente las relaciones que tengo empiezan a cambiar. Eso es lo primero. Tal vez ya no resuene con las mismas personas, con los mismos lugares, tal vez cosas que antes eran muy cotidianas y muy fáciles de asimilar dejan de serlo tanto y empiezo a querer estar rodeado de otras personas, pero eso se va dando orgánicamente. Desde el lugar que yo trabajo siempre cuido mucho de que haya organicidad en esos procesos, para que las personas no sientan como ese choque, porque la idea no es hacerlo desde ahí, por lo menos de la manera que yo lo hago en mis terapias, en mis consultas, en los trabajos grupales, es que podamos hacerlo de una manera orgánica, porque el ego siempre se aferra, no quiere diluirse, tiene miedo a entregarse, no quiere transformarse. Entonces es normal que surja eso, pero es un cambio que se va dando orgánicamente. El camino de transformación personal es empezar a hacernos cargo, es empezar a mirarnos hacia nosotros mismos. Tiene un precio, esa transformación obviamente tiene un precio, pero ese precio es, yo creo que muy sencillo de pagar, por llamarlo de alguna manera, cuando yo tengo la claridad de hacia dónde me quiero dirigir. Si yo quiero hacer un cambio en mi vida, necesito compromiso, necesito frecuencia, necesito constancia, necesito valentía, ¿cierto? Entonces, para poder alcanzar y lograr lo que quiero. Una vez que tenemos eso claro, es muy fácil dejar ir, es muy fácil ponernos al servicio de ese propósito, poner nuestro ego al servicio de ese propósito, y entonces ese camino de transformación se hace más fluido. Y va cambiando todo nuestro entorno, tal vez la forma de comer, tal vez la forma en que nos relacionamos con la pareja, y ahí ya empieza el camino. Como les digo, todo esto es con organicidad, esa es la idea, que este camino pueda ser un camino donde nos sintamos acompañados, donde nos sintamos guiados, contenidos, para poder relacionarnos con esos cambios de una manera tranquila, sin sufrimiento, con una tristeza tal vez a veces cuando surgen esos apegos o esos dolores, pero con una tristeza serena, calmada. Ese es ese viaje terapéutico por el cual yo los he estado acompañando este tiempo a través de los programas, pero también el mismo que les propongo cuando trabajamos uno a uno, cuando trabajamos en los talleres. Vamos a irnos a una pausa y continuamos con nuestro tema, los desafíos que se presentan en ese camino de transformación personal y de autoconocimiento. Solo se volverá clara tu visión cuando puedas mirar en tu propio corazón, porque quien mira hacia afuera sueña y quien mira hacia adentro despierta. Carl Gustav Jung.
Bueno, entonces iniciamos ese camino después de mirar hacia nosotros, después de sobrepasar esos miedos iniciales, iniciamos el camino y empezamos a mirar que hay patrones de la infancia, creencias, hábitos que no nos apoyan, que ya no nos sirven, que es necesario transformar y cambiar, porque lo hemos visto reflejado una y otra vez, tal vez en el trabajo o en las relaciones. Entonces, todo esto lo abordamos a nivel de la terapia energética y conectado con lo emocional desde esa sanación de los chakras que les he venido hablando en otros programas, desde la palabra, desde técnicas de liberación emocional, que nos van permitiendo hacer esa integración de esos patrones para transformarlos. Entonces, ese es el primer peldaño que empezamos a transitar cuando iniciamos este camino de transformación, empezar a observar esos patrones, esos hábitos, esas creencias y a cambiarlos. Y también algo que surge allí es que tal vez esos patrones no estén apoyados por una escala de valores que nos sirva. A veces nuestra vida gira alrededor de cosas que no son esenciales. A veces gira alrededor del orgullo, del resentimiento, de la manipulación, de la competencia, del poder. Y entonces desplazamos la vida. La vida siempre debe estar en el centro. Muchas filosofías antiguas nos hablan de eso. La vida tiene que ser el centro, porque cuando la vida no es el centro, no es el valor primordial, ese cuidado de la vida, entonces nos perdemos. Pasamos por encima de la vida y estamos hablando acerca de nuestra vida y de la vida de los que tenemos alrededor para conseguir cosas, para lograr cosas, y entonces ahí es donde manipulamos, donde hacemos daño, donde herimos y principalmente donde nos hacemos daño a nosotros, porque hacerle daño al otro es hacernos daño a nosotros mismos. Entonces, esa escala de valores empieza a cambiar. Tal vez la belleza era la escala de valores, que no me veo lo suficientemente bello y que mido a los otros por ese patrón estético que creo que es correcto. Y la belleza es algo muy subjetivo y no necesariamente está relacionado con la apariencia física. Entonces empiezo a cambiar y empiezo a poner mi vida en el centro. Y entonces allí me encuentro con que es muy importante asumir el dolor, la tristeza que nos da muchas veces no ser perfectos, porque nos movemos sobre ideales de lo que debería ser la vida, de lo que deberían ser los otros y de lo que deberíamos ser nosotros. Entonces, desde ahí nos juzgamos mucho y uno de esos darnos cuenta es que no soy perfecto, pero que está bien, que me puedo permitir no ser perfecto, que mi vida está hecha de luz y de sombra, que tengo limitaciones como ser humano y que tengo habilidades y fortalezas y que eso no me hace menos. Y cuando yo logro mirar eso en mí, aceptarlo, integrarlo con compasión, le puedo dar el permiso a los otros también de que no sean perfectos y dejo de relacionarme con ideales que me imagino acerca de cómo deberían ser los otros, porque una relación no puede ser auténtica ni profundizar desde allí. Entonces, esto es lo que va pasando, asumir ese dolor de que no somos perfectos, esa incomodidad, y asumir que el mundo no es el culpable de lo que nos sucede. Entonces, aquí, en este punto, en este lugar de ese camino que les he estado proponiendo con los programas y que es el camino del miedo al amor, que realizo también a nivel terapéutico individual y en talleres y en las clases incluso, llega una herramienta muy bonita que yo he encontrado y es la biodanza, porque entonces surge otro miedo y es lo que conocía, los patrones que conocía ya no me sirven, entonces ¿qué voy a hacer? ¿Cómo me voy a relacionar con el mundo? No tengo una nueva manera. Y con biodanza lo que vamos haciendo es encontrando unas nuevas maneras de relacionarnos, porque en biodanza
aprendemos, recordamos, reaprendemos, por ejemplo, a pedir lo que necesitamos, a dar y recibir en equilibrio, a poner límites, a expresarnos auténticamente, a ser cuidadosos, a leer el feedback en las relaciones, qué me está contando el otro con su corporalidad, con su lenguaje, a ser más sensible a la presencia de los otros, pero también a conectarme conmigo, a cuidarme, a respetarme, a amarme y a saber que soy valioso. Entonces, esa es una de las herramientas que siempre les propongo. No todas las personas están dispuestas o listas para iniciar ese proceso con biodanza, pero es una gran herramienta. Muchísimas de las personas con las que trabajo al tiempo hacen el proceso individual y toman algunas clases. Unas clasecitas cambian un montón de cosas, porque la biodanza se basa en el relacionamiento sano, en aprender eso nuevo que necesito reencontrar. Entonces, cuando vamos avanzando en ese camino, que es como ir quitándole capitas a la cebolla, ¿cierto? Vamos avanzando, nuestra vida se va transformando, vamos encontrando esas nuevas maneras, nos vamos sintiendo más conectados con nosotros, mejora nuestra autoestima, nuestra comunicación, nuestras relaciones, empezamos a ver el mundo distinto, a dar y a recibir en equilibrio, se van produciendo todos esos cambios. Entonces aquí en este punto de ese camino de transformación personal suele surgir una duda que yo encuentro muy frecuentemente, más bien un miedo, y es, ¿qué tal si me he avanzado, pero qué tal si me devuelvo a los viejos patrones o a los viejos síntomas? ¿Será que me devuelvo? ¿Será que aparece ese desafío y otra vez yo no soy capaz de pasarlo y me devuelvo? Bueno, y siempre lo que yo les digo a las personas es, miren, la conciencia no se devuelve. Puede que yo dé unos pasitos hacia atrás y me mueva hacia ese viejo patrón, pero ya soy capaz de verlo. Y una vez que yo lo veo, esa conciencia surge y es más fácil salir de ahí. Entonces muchas veces el avance en estos caminos de transformación y de sanación no tiene que ver con que no nos vuelva a pasar, con que la vida no nos vuelva a desafiar o con que nosotros no nos volvamos a deslizar hacia ese patrón que teníamos, hacia ese síntoma, sino que cada vez es más fácil volver a donde estábamos, porque la conciencia no se desaparece. Una vez que yo ya soy consciente de algo, puedo decirme mentiras un ratito, pero eso no dura mucho porque ya lo sé. Entonces ese miedo de que me voy a devolver en mi proceso y en mi camino es un miedo que surge, que es normal, pero que realmente no es real. Entonces, a las personas que sientan que están listas para iniciar ese camino de transformación, queremos darle un regalo ahora en este programa, y es un 10% de descuento en la primera terapia individual para hacer una limpieza, una alineación de chakras, un diagnóstico, y les vamos a pedir que nos escriban al WhatsApp, que es 312-244-6756 o 312-212-2242, con la siguiente afirmación: estoy listo para avanzar en mi vida, para amarme y transformarme. Esa es la frase, la afirmación clave de este programa, para que quienes se sientan inspirados a iniciar ese proceso se den la oportunidad, no lo demoren más, aprovechen ese chispazo, ese llamado, y se contacten con nosotros para tener esa primera cita y que conversemos acerca de ese camino de transformación, hacia dónde se quieren mover, qué quieren sanar, hacia dónde quieren dirigir la energía en sus vidas, qué cambios quieren hacer. Entonces vamos a hacer una pausa, y después de la pausa les pido que se dispongan para que hagamos una meditación muy bonita para amarnos, perdonarnos y empezar ese camino con más profundidad, ese camino de amarnos en nuestra luz y en nuestra sombra. Para comunicarte con Sandra Arizmendi, puedes hacerlo a través del correo electrónico info@alquimiacentroholístico.com.
Teléfono o WhatsApp 312-212-2242. Página web alquimiacentroholístico.com y Facebook Alquimia Centro Holístico. Entonces vamos a iniciar dejando ir todas las distracciones de nuestra mente, nos ponemos cómodos, apagamos celulares y podemos sentarnos o acostarnos unos minuticos y empezar a conectarnos con nuestra respiración para dejar que esas distracciones vayan pasando, vayan fluyendo como si fueran nubes. Inhalo. Exhalo por la nariz y permito que el aire entre profundo en mí, que llene mi abdomen, mi pecho, despacio y que también salga despacio. Sin cambiar ese ritmo natural, me voy haciendo uno con él. Y poco a poco permito que mi cuerpo se vaya relajando, se vaya soltando. Empiezo a entregarme al momento presente, a darme este regalo de estar conmigo, de sentirme, de cuidarme, de amarme. Y desde ese lugar, desde esa respiración, desde esa conciencia, vamos a imaginar, a visualizar o a sentir que hay una luz muy brillante en mi corazón, una luz dorada. Y esa luz dorada empieza suavemente a llenar de paz mi corazón, de calidez, pulsa allí en ese centro del pecho y me va relajando cada vez más. Y a medida que esa luz pulsa, se va a ir expandiendo hacia mi cuello y me va a ir permitiendo liberar todos esos votos, esas lealtades que he hecho en mi vida de ser perfecto, de ser perfecta, de parecerme a un ideal. Todos esos juicios acerca de mí mismo, de mí misma, se van soltando y que poco a poco me van permitiendo alivianarme. Dejo que esos pensamientos que vayan llegando, esas memorias antiguas, se iluminen con esa luz y se desvanezcan sin juzgarlas. Y al tiempo que pulsa en mi corazón, se expande hacia mi abdomen y me libera de toda la frustración, el enojo conmigo mismo, por no ser perfecto, por ser vulnerable, por ser inseguro a veces. Y me suelto y me permito entregarme a que esa luz se lleve todo lo que no necesito, todo eso que impide que me ame, en mi luz, en mi sombra, y se va expandiendo hacia mi cabeza y me permite dejar ir todos esos miedos a ser juzgado, a ser distinto, todos esos miedos a verme tal y como soy. Y mi cabeza se llena de luz, de calidez, y luego esa luz va bajando hacia mi abdomen inferior, hacia mis piernas, hasta que me envuelve y todo mi ser está en un capullo de luz dorada, cálida, amorosa, que me recuerda que lo divino pulsa en mí, que mi humanidad está compuesta de luces, sombras, de alegrías, tristezas, miedos, fracasos, pero también de un potencial ilimitado. Y me permito reconocer eso en mí. Con cada respiración me suelto y dejo que esa luz sanadora me sane, me
limpie, me armonice, para poder establecer en mi vida relaciones auténticas, para poder liberar a los otros de que se parezcan a ese ideal que yo me imagino, y empiezo a darles el permiso de que sean auténticos, de que sean lo que son en su luz y en su sombra, y me doy ese permiso también. Me perdono y perdono, me libero y libero, inhalo y exhalo, y me permito sentir esa calidez, esa dulzura, amarme, y desde allí reconocer mi potencial para transformar lo que anhelo transformar en mi vida, para que se manifieste afuera ese amor hacia mí mismo, hacia mí misma, en todo lo que sucede y en todas mis relaciones. Y ahí inhalo, exhalo, acepto todo lo que va llegando e ilumino todos esos pensamientos, esas imágenes o esas memorias que vayan pasando sin juzgarlas. Las dejo diluir, las dejo disolver. Y descanso ahí unos segundos en esa luz, permitiéndome estar cada vez más relajado, más tranquilo. Y así, poco a poco, después de sentirme liviano, entregado, me voy a ir preparando para regresar trayendo conmigo ese estado de reconexión, de paz, de armonía. Inhalo, exhalo y cada vez hago más conciencia de mi cuerpo, sintiéndome renovado. Suavecito me voy preparando para abrir los ojos desde ese lugar de armonía y de confianza. Y así abrimos los ojos, y todas estas meditaciones que hemos estado compartiendo a lo largo de los programas, ustedes las pueden hacer luego en sus casas, simplemente demorarse más, quedarse más en el proceso. Acá las hacemos un poco más cortas, pero pueden hacerlas 15 minutitos, 20, irse permitiendo familiarizarse con estas meditaciones guiadas para sanarse, para transformarse. Y la idea es que si les gusta, si este programa resuena con ustedes, si esta información les ayuda, invitarlos a que lo compartan con quienes quieren, con sus amigos, familiares, con las personas que sientan que les puede servir también. Esa es la idea, que esta información circule y que le llegue a muchos seres para ayudarlos en su camino de transformación y de sanación. Bueno, y con esta meditación, y después de recorrer juntos este camino de sanación con sus desafíos, vamos a empezar a cerrar esta noche agradeciéndoles por su audiencia, por su presencia. Para nosotros es muy importante que ustedes estén aquí escuchándonos, y nos da sentido su feedback también. Si nos pueden escribir comentarios en la página de Casa del Alma, en Facebook, donde vean nuestros programas, si nos pueden compartir si les ha servido en algo, lo agradecemos mucho, porque lo que nos sirve es una responsabilidad compartirlo con otros, así que esa es la invitación. Muchísimas gracias por estar aquí y los esperamos en nuestra próxima emisión, en nuestro programa número 8. El próximo domingo, y ya saben que nos pueden encontrar en Facebook como Alquimia Centro Holístico, nos pueden encontrar en nuestra página www.alquimiacentroholístico.com y en el WhatsApp 312-212-2242. Escríbanos y los invitamos a seguir sintonizando la emisora online de Casa del Alma. Muchísimas gracias y que tengan una muy linda semana.